Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los problemas de la insulina de maíz. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de información reciente que ha salido de los estudios clínicos, donde básicamente nos explica que hay ciertos problemas posiblemente muy ligados al tema del maíz genéticamente modificado que se utiliza para producir la insulina sintética que hoy en día se utiliza. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, en mi libro El Poder del Metabolismo hablo de que para uno controlar la diabetes, pues tiene que reducir los carbohidratos, tiene que reducir los carbohidratos refinados, el pan, la harina y demás. Ahora, ya en mi libro Diabetes sin Problemas, pues ya lo escribí más documentado para la persona que tiene prediabetes, diabetes y demás, y una de las cosas que más estoy recomendando en este libro es que la persona busque todas las formas que tenga como diabético de evitar al máximo la insulina. De hecho, la práctica me ha dicho que prácticamente todos los diabéticos tipo 2 que apliquen esta información definitivamente pueden o eliminar la insulina o cortarla a una tercera parte de lo que usualmente están utilizando. Y ahora van a ver por qué es que puede ser peligroso la insulina, específicamente desde que está siendo hecha de maíz genéticamente modificado. Fíjense, el cuerpo humano pues tiene aquí el páncreas, está por aquí, debajo del seno izquierdo, y ese órgano pues bajo condiciones normales produce insulina. La insulina es una hormona importantísima porque es la hormona que permite que la glucosa de la sangre se reduzca. Si la glucosa sube demasiado, pues la glucosa, que es azúcar de la sangre, daña las células, las destruye. Cuando hay exceso de glucosa, la glucosa se convierte en ácido láctico y una de las cosas que hace es que destruye las células, crea radicales libres, crea irritación, crea inflamación. Todos los problemas que tiene un diabético, que le amputan las piernas, que pierda la vista, que se le dañe el corazón, que le dé cáncer, porque los diabéticos tienen 5 veces y media más cáncer que los no diabéticos, eso es lo que reflejan los estudios. O sea, todos esos problemas vienen por motivo de la glucosa alta. Pero ¿qué pasa? La única forma de bajar la glucosa es usando insulina. Si un diabético tiene la glucosa demasiado alta, pues no hay más remedio para el médico que decirle use insulina. O sea, que yo no tengo absolutamente nada en contra y no lo puedo tener lógicamente de que un diabético que tiene la glucosa alta use insulina si la necesita, porque el exceso de glucosa lo va a matar, le va a quitar la vista, le va a quitar los riñones, le va a dañar el corazón, le va a causar neuropatía diabética, le va a causar amputaciones, le va a causar muerte súbita y todo ese tipo de cosas que trae la glucosa alta. Nada hace más daño al cuerpo que una glucosa muy alta. Cuando la glucosa sobrepasa los 130 miligramos por decilitro, y muchos diabéticos andan por 200, por 300, con todo y medicamento, cuando pasa 130 empieza a destruir el cuerpo. Así que ya eso se sabe. Ahora, veamos un momentito qué es lo que pasa con la insulina, porque la insulina desde los años 70, la insulina sufrió un cambio. La insulina que se utilizaba antes de los años 70 era insulina que venía de origen animal. O sea, se sacaba el páncreas de un animal, de una res, de un cerdo, y de ahí se molía ese páncreas y se sacaba insulina animal. Esa insulina pues funcionaba perfecto, pero no se podía hacer en grandes cantidades. Entonces hubo un invento importante, que es que se empezó a trabajar con lo genéticamente modificado. ¿Qué pasa? La forma, lo que hizo, el invento que hizo fue esto. Hay una parte de las células del cuerpo humano que se llama el ADN. ¿Okay? Esta parte genética del cuerpo, el ADN, es la que contiene la información genética, ¿okay? O sea, si hay células en el cuerpo humano que producen insulina en el páncreas, pues lo que se hizo fue que se sacaron pedazos del cuerpo humano, del ADN, y ese ADN se le inyectó, se insertó en una bacteria que se llama E. coli. ¿Okay? Obviamente, un humano y una bacteria E. coli son dos cosas muy distintas. De hecho, la E. coli es de las que causa enfermedades. Pero entonces insertaron un pedazo del ADN, del código genético de un humano, dentro
de una bacteria E. coli. Estoy hablando ahora cómo funciona la ingeniería genética. Esta bacteria E. coli, al recibir el ADN del páncreas, tiene células que producen insulina, ahora la bacteria se convirtió en una mini fábrica de insulina. Así crearon la insulina moderna que hoy en día usan todos los diabéticos, pues está producida por bacterias E. coli, insulina genéticamente creada, ya no es de fuente animal. Desde los años 70 pues se consiguió una fuente muy económica, porque se juntan billones de bacterias E. coli que ya están insertadas del ADN humano, y la bacteria funciona como si fuera un humano y empieza a producir insulina como si fuera el páncreas. Entonces, de ahí recogen toda esa insulina, la empaquetan en viales, y esa es la insulina que hoy en día usan los diabéticos. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay varios estudios que demuestran que el uso de insulina inyectada tiene un daño acumulativo. Por ejemplo, este estudio del Dr. Gamble y su grupo del 2010, son estudios recientes, dice, el uso de insulina aumenta el riesgo de mortalidad en los diabéticos tipo 2. O sea, este estudio básicamente demostró que el riesgo de mortalidad por todas las causas, estamos hablando cáncer, ataques del corazón, embolias, por todas las causas, aquí se demostraba que aumentaba un 32%. O sea, que en la medida que una persona empieza a usar una insulina, pues está bien, le baja la glucosa, está bien, evita el daño de la glucosa, pero aumenta dramáticamente su riesgo de mortalidad. Hay otro estudio que habla que la insulina exógena, que es la que viene de afuera, no la que produce el páncreas, ¿verdad? Que se utiliza para bajar los niveles de glucosa, en los diabéticos tipo 2, pues ha habido una relación entre cuántas dosis de insulina utiliza un diabético y las causas de mortalidad por todas las causas, ¿no? Así que básicamente esto pudo demostrar inclusive que aumentaba en 54% la probabilidad de cáncer. O sea, que estamos hablando de que es problemas cardiovasculares, problemas de muerte súbita, problemas de cáncer, o sea, y este estudio es bastante reciente, del 2015. Ahora, hay un último estudio que quería mencionarle, que es un estudio japonés, donde se demostró básicamente que la insulina, específicamente la que es genéticamente modificada, la que viene del maíz modificado, lo que pasa es que esta bacteria, y se me olvidó mencionarle, esta bacteria que le insertan el ADN humano del páncreas, la alimentan con maíz, pero es maíz genéticamente modificado, y se convierte eso en parte de la misma insulina. O sea que es una fábrica, cada E. coli es una mini fábrica de producir insulina usando el maíz como base, como sustancia base, ¿no? Entonces, básicamente, esa insulina que se produce termina teniendo esencias, la huella digital, la huella magnética del maíz la tiene. De hecho, nosotros hemos visto en episodios anteriores que les mencioné a ustedes, en este caso, este estudio lo que demostró era que muchos de los diabéticos tipo 2, cuando empezaban a usar insulina, específicamente la genéticamente modificada, la que viene del maíz modificado, se convertían entonces en diabéticos tipo 1. O sea que pasaban de diabéticos tipo 2 a diabéticos tipo 1. ¿Qué es el diabético tipo 1? El diabético tipo 1 es uno que ya se le destruyó el páncreas. Así que empezaron como diabético tipo 2, le empezaron a dar insulina genéticamente modificada de maíz, con maíz. Y ahora resulta que terminaron con tipo 1, que ahora tienen que usar insulina para siempre. Ahora, la recomendación general es para cualquier diabético o cualquier persona que esté camino de prediabetes. La recomendación principal es que usted tiene que adelgazar, tiene que seguir las recomendaciones que se dan en este libro. Tengo cientos y cientos de diabéticos que ya no usan insulina. Así que la recomendación principal es que usted haga todo lo posible por reducir de forma normal esos niveles de glucosa para que no necesite insulina. Tengo cientos y cientos de diabéticos que ya no la usan. No le estoy diciendo con esto que si necesita insulina usted no la use. Usted tiene que usar la insulina si la necesita. Pero lo importante es que usted haga todo lo posible para usted educarse y aprender cómo reducir esos niveles de glucosa para que entonces no termine arriesgándose
usando una insulina genéticamente modificada que le puede costar hasta hacerse diabético tipo 1 o que luego salga con un cáncer. Así que esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.